Una de las maneras más sencillas de eliminar o al menos disminuir considerablemente la procrastinación es saber cuánto tiempo te queda. Esto se debe a que cuando tenemos una fecha límite sale una parte del pánico, en nosotros sale esta sensación de que nos queda poco tiempo y entonces es la mejor motivación para hacer esas cosas que queremos hacer y que muchas veces dejamos para después. Lo cual se relaciona con nuestro cine debate de esta semana porque es una película que gira alrededor de la lista de cosas pendientes por hacer antes de morir. La película se llama The Bucket List en inglés o Antes de partir en su traducción al español. Realmente creo que no es necesario resumirte la trama, simplemente es un par de personas aparentemente muy diferentes que son diagnosticados con una enfermedad terminal y deciden hacer una lista de todas las cosas que van a hacer antes de morir, en este año que les queda. Esta vez no necesitamos nosotros hacer las preguntas porque la verdad es que es una película que las hace muy bien y las hace directamente hacia el espectador. Desde la primera escena nos plantea una excelente pregunta que es ¿cuál es el significado de la vida de una persona? No el significado de la vida en general, no el significado de una persona en específico, sino de una persona cualquiera. ¿Cómo defines cuál es el significado de tu vida? Si supieras que estás a punto de fallecer, ¿qué crees que se habría significado todo lo que has vivido hasta este punto en el que estás viendo este video? ¿Qué crees que significa todas las acciones que has tomado? ¿Crees que hay una razón por la que venimos a la Tierra y que por eso ese sería el significado? ¿Crees que cada persona se lo da? ¿Qué es lo que piensas? Por favor, coméntalo en la parte de abajo de este video y empecemos la conversación. Los dos personajes principales de esta película se llaman Edward y Carter. Sin embargo, nosotros usamos los nombres de los actores porque era mucho más sencillo. Edward es Jack Nicholson y Carter es Morgan Freeman. Parecen ser dos personas de la tercera edad un tanto diferentes. Uno es multimillonario, es dueño del hospital en el que están internados y es totalmente autoritario y tiene todo el poder de decisión al respecto de las cosas que pasan en su vida, alrededor de su vida y en la vida de muchas otras personas. Por otro lado, Carter o Morgan Freeman es dueño de un taller mecánico y pasa su vida cuidando de sus trabajadores, de su familia, de sus clientes y su único placer o su única cuestión que es enteramente de él es estudiar historia. Siempre quiso estudiar historia, pero eso lo limitó un poco para seguir avanzando. Las preguntas que tenemos al respecto de ellos dos son ¿cómo son al principio? Cuando los conocemos por primera vez, antes de que empiecen a interactuar entre ellos realmente y empiece una amistad, ¿qué aspectos positivos considerarías de cada uno y qué aspectos negativos considerarías de cada uno? En nuestro cine debate al principio tendimos a enfocarnos en los aspectos negativos de la personalidad de Jack y en los positivos de la personalidad de Morgan. Sin embargo, el guión es muy bueno y ambos personajes son más complejos que simplemente agradable o desagradable. Y la tercera pregunta al respecto de nuestros personajes es ¿en qué se parecen? ¿Qué crees que compartan ellos? Nosotros llevamos a nuestros espectadores a que piensen en si ambos tenían algo de lo cual huir y usaban estrategias diferentes para huir de eso, pero finalmente estaban huyendo de lo mismo. ¿Qué crees tú? ¿Huían de lo mismo? ¿Huían cosas diferentes? ¿No estaban huyendo de nada? Coméntalo en los comentarios. Siguiendo con lo que nos propone la película, aparece por supuesto lo que le da título a todo esto, que es la lista de antes de partir, la bucket list, la cosa de pendientes antes de morir. ¿Qué te genera esta idea? ¿Crees que hacer una bucket list en tu vida sirva para algo? A lo mejor ya tienes una. Coméntanos para qué te ha servido. ¿Qué ha cambiado en tu vida por el simple hecho de tener esta bucket list? Ya que hablamos de lo que es y para qué sirve una bucket list, coméntanos, ¿hay algo que tengas tú en tu bucket list y que quisieras compartir con nosotros? El cine debate, algunos compartieron cuáles eran sus tareas y empezamos a preguntar cuál era realmente el objetivo detrás de esto. Por ejemplo, a lo mejor quieres viajar por el mundo, pero el objetivo no es nada más viajar por viajar. El objetivo es quizá conocer nuevas personas, conocer nuevas perspectivas o aprender cosas de historia que siempre te ha interesado. Y la segunda pregunta que ponemos al respecto de nuestros elementos en la lista de cada quien es ¿qué tan seguro estás de que es algo que quieres? ¿Y qué tan seguro estás de que es algo que a lo mejor la sociedad
puso en esa lista para que tú lo cumplieras, como tener hijos, casarte, cumplir con una carrera, conseguir un trabajo estable y esta rutina que normalmente perseguimos. ¿Cómo crees tú que podemos identificar la diferencia entre una y otra? Pasa el tiempo, diagnostican a nuestros personajes Carter y Edward, Morgan Freeman y Jack Nicholson, y hacen su lista con cosas un poco más fáciles, un poco más difíciles, considerando que el personaje de Jack Nicholson tiene muchísimo dinero, y nos llevan a seguirlos por todo el mundo haciendo cosas aventureras y divertidas similares a las que soñaba Walter Mitty la semana pasada en nuestro video. Recuerda que la playlist te la dejamos al final y puedes ver ese video también, hasta el punto incluso de subirse a una de las pirámides de Egipto y tener una charla relajados y tranquilos en la parte de hasta arriba. Ahí Morgan le dice a Jack que los antiguos egipcios creían que al morir llegábamos a las puertas del inframundo, a las puertas de la otra vida, y se nos hacían dos preguntas. ¿Tú has encontrado alegría en esta vida? ¿Tu vida ha traído alegría a otras personas? Más allá de la respuesta que tengas a estas preguntas, que seguramente te llevarán a un ejercicio de introspección muy interesante, queremos saber qué crees que representan estas preguntas, o hacia dónde nos llevan estas preguntas y cómo se relacionan con la primera de la película, que era ¿cuál es el significado de la vida de una persona? ¿Crees tú que venimos a disfrutar o crees tú que venimos a trabajar por los otros? ¿Crees tú que venimos a darle alegría a los otros? Ahí tuvimos una intervención y un espacio con nuestra psicóloga Daniela Pérez, que es lo importante y lo interesante de tener un cinedebate con profesionales de la salud, y es que podemos complementar cosas que a lo mejor en un cinedebate enfocado al cine, al arte, no tendríamos, y es las etapas del crecimiento de Piaget. Básicamente es una de muchas teorías psicológicas que marcan que en diferentes periodos de nuestra vida podemos oscilar entre una adaptación saludable hacia la vida y hacia la situación en la que estamos en esa etapa de vida, o estamos en una situación no tan adaptada o desadaptada, como me corrigió Daniela y me dijo que era la palabra correcta, hacia esa etapa de la vida y hacia los retos que tenemos en esa etapa de la vida. Particularmente en la edad adulta veíamos que la versión adaptativa es ser a través de haber sido y enfrentarse al no ser. ¿Crees que alguno de los dos personajes se enfrenta más a una de estas dos cuestiones o se apega más a una de estas dos actitudes adaptativas hacia la vida? Estoy seguro que esa parte sí la podrás identificar muy bien. Por el contrario, las partes desadaptativas de la tercera edad son la desesperanza y la presunción. Ahí comentábamos que es muy marcado que uno de los dos personajes en ciertos momentos de la película cae mucho en la desesperanza y otro cae mucho en la presunción. ¿Cuáles crees tú que son estos personajes que se relacionan con cada una de estas dos palabras? Y por último, tenemos la pregunta de cómo son nuestros personajes al final, después de que cambiaron y en sus últimos momentos, porque esta película se llama Antes de partir y no creo que sea spoiler decirte en qué termina. ¿Cuál es su actitud a diferencia de al principio? Vamos a darte una pista. Para el personaje de Morgan, su esposa dice en una oración muy clara cuál es la diferencia entre él antes de irse y al regresar a casa, al terminar su historia. Ya que tengas identificada esa oración, te diríamos ¿cuál es la oración equivalente para el personaje de Jack Nicholson? Recuerden que este cinedebate se vive semana a semana en videollamada con personas reales y tú puedes formar parte de la experiencia. Basta con seguir a Más Yandy, siempre la liga estará en la descripción en la parte de abajo, o puedes pedir que te agreguemos a la lista de difusión y ahí te va a estar llegando toda la información semana a semana de cuál es el próximo cinedebate. YouTube te va a sugerir este video. Yo te sugiero que veas la lista de todas las películas que hemos hecho. Mi nombre es Julio Oriega y nos vemos la semana que entra.